Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy estamos en este espacio con un invitado muy especial, un invitado ya con una trayectoria en recuperación, con una trayectoria en contacto aquí con nuestra institución. El día de hoy está Miguel para contarnos su historia en recuperación, su historia en el consumo y contarnos su testimonio para ayudar, para compartir y para brindar esperanza. Miguel, ¿cómo estás el día de hoy? Arturo, estamos muy bien, muchísimas gracias. Contento de estar ahí con ustedes. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de compartir un poquito de cómo le he hecho yo, ¿no?, en este camino de repente tan escabroso, ¿no? Pero a la vez placentero también, ¿no? Hay cosas que se Nadie dijo disfrutan. que la recuperación iba a estar pavimentada, ¿no? Pues a mí en algún momento alguien me comentó, a lo mejor está por venir y sí, lo vas a disfrutar, no te va a doler, pero te va a gustar, ¿no? Y en realidad así es, ¿no, Arturo? Yo creo que ha sido una parte fundamental las caídas, los golpes para poder empezar a darte la oportunidad de crecer, ¿no? Y de ser una persona diferente, ¿no? Y eso es lo que nos tiene aquí, ¿no?, el día de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, de conocer más personas como nosotros, ¿no? De llevar este mensaje a muchas personas que a lo mejor el día de hoy están sufriendo lo que tú sufriste, lo que yo sufrí, lo que cada quien en su cabeza, en su mundo está viviendo, ¿no? Y pues el día de hoy quiero comenzar esta plática, este testimonio, pues conociéndote, que nos permitas saber quién eres, cómo creciste, cómo fue tu familia, cómo fue crecer en tus zapatos y cómo fue Miguel antes del consumo. Ok. Mira, Arturo, yo creo que una parte bien importante, ¿no?, la que tocas, cómo fue Miguel antes del consumo, ¿no? ¿Qué había detrás? Yo vengo de una familia de cinco miembros. Tengo 2 hermanos, papá, mamá. Eh, una familia, para mí en ciertos momentos funcional, una familia pues cariñosa, que nunca nos hizo falta nada en realidad, ¿no, Arturo? Que siempre estuvo ahí apoyando. Probablemente ausente en algunas cuestiones por cuestiones laborales, ¿no? Cuestiones de trabajo. Yo soy el del medio, me tocó ser el del medio de esta familia. ¿Dónde empieza? Bueno, hoy haciendo remembranzas, ¿no? ¿Dónde empieza Miguel a ser diferente, ¿no? Yo me veo como un niño que siempre fue inconforme, nunca estuve conforme con lo que mi familia me daba, con lo que mi familia tenía. Curioso, ¿no? Por naturaleza, quería saber por qué a mí me tocaba esto. Eh, Esa parte yo creo que ya me venía marcando, encaminando una personalidad, ¿no? El no estar dispuesto a lo que la vida me estaba dando, ¿no? El no ser agradecido, el no darme cuenta de muchas cosas que en realidad tenía en mi entorno y que siempre busqué el yo quiero más o quiero algo diferente, ¿no? Esa parte yo creo que para mí, en lo personal o en mi proceso, fue fundamental y bueno, me llevó a una serie de cosas y situaciones que en muchas, pues me fui de bruces y me tocó estrellarme para poder entenderlo, pero fue un poco duro ese pleito interno, ¿no? El no querer aceptar lo que la vida me tenía, ¿no? Siempre estuve en ese pleito con la vida, ¿no? ¿Por qué yo no tengo más? ¿Por qué si yo quiero un carro de control me regalan un carrito con cable? ¿Por qué? Esa parte la tenía muy marcada y siempre inconforme, ¿no? O sea, un individuo totalmente inconforme con lo que la vida me fue presentando, ¿no? ¿A dónde te ha llevado esa inconformidad? ¿A dónde me llevó esa inconformidad, no? En mi caso, me llevó a buscar en otras personas o en los lugares equivocados, probablemente, Arturo, eso que no encontraba o que yo creía que el problema era mi familia, ¿no? O sea, a mí siempre me ha sido muy fácil el culpar mi entorno, culpar a la gente que me rodea, a mis seres queridos, ¿no? Yo empiezo a crecer, estuvimos aquí en Tijuana, en las 5:10 como hasta los 15 años, toda
esa niñez, vaya, principios de adolescencia, como buscando en otras personas lo que yo creía que era lo que me iba a dar la felicidad a mí, ¿no? De mi papá criticaba que no me dedica el tiempo que yo quiero, sin darme cuenta de lo maravilloso de mi padre, ¿no? Que estaba trabajando para sacarnos adelante, igual con mi mamá, o sea, siempre buscando lo que no tenía, ¿no? Y esa parte, ¿a dónde me lleva? Pues a encontrar a depositar la confianza en las personas equivocadas, ¿no? A buscar en los lugares que no tenía que haber buscado, y ahí empieza esa ingobernabilidad, ¿no? Fui siempre ese niño o ese joven que pedía permiso para salir a una fiesta, me ponían un horario y, como te repito, como nunca estaba de acuerdo, me decía mi mamá a las 10, dame chance a las 10:30, ¿no? O decía a las 12 y iba negociando. Eh, de alguna manera cedieron y de todas maneras jamás llegué, al final de cuentas esa parte siempre me la brincaba, ¿no? O sea, nunca respeté horarios, Eso nunca. te iba a decir, no, no le hacías como yo de que sí, sí, a las 10 y nunca llegaban a las Sí, 10, eran las 12, una, y yo nomás me encargaba de cómo conseguir el permiso, ya veré el perdón después. sí, sí, efectivamente, así lo manejaba, ¿no? Como que era una parte que saciaba o me daba algo de tranquilidad el saber, ya te dieron permiso, ya de lo más tú te encargas, ¿no? Pero era un juego que pienso que desde ahí inicia, ¿no? Porque la adicción no nada más es el consumo, ¿no? El Exacto. consumo sabemos que es la cúspide o el final, ¿no? Hasta dónde llegas, pero la problemática en sí, yo creo que viene desde ahí, la ingobernabilidad, el no respetar horarios, ¿no? Mi mamá me decía blanco y yo, ¿por qué blanco y por qué no puede ser negro, ¿no? Eh, Esa parte yo creo que fue fundamental para mi consumo, ¿no? Para lo que llego a vivir al final, y obviamente en ese momento a mi nivel, ¿no? O sea, una rebeldía, pero en todos los sentidos, ¿no? O sea, te vas a ir a la escuela a tales horas, pero ¿para qué estudiar, no? O sea, pero ¿por qué si yo no quiero? Y siempre como que peleándole, ¿no? A la vida y manteniendo mis ideales, ¿no? En ese momento lo que yo creía que era lo correcto, ¿no? El no seguir reglamentos, el no seguir un orden, pues, ¿no? Esa parte para mí fue el primer paso, ¿no? O el inicio, o la antesala A del llegar al consumo, consumo, a ¿no? llegar al Como consumo, dices, ¿no? esta parte de que el consumo no es en sí la adicción, sino es un síntoma más de la enfermedad que se viene gestando, que se viene Así es. formando y que viene afectando mi vida. Sí, sí, digo, en ese momento yo no me di cuenta de todo esto, ¿no? Digo, esto lo platico hoy, años después, cuando volteé hacia atrás y ver qué me llevó al consumo, ¿no? ¿Por qué yo consumí? ¿Por qué fui quien fui? ¿Y por qué llegué hasta donde llegué, ¿no? Es bien difícil el entender esta parte, ¿no? Yo mi consumo pues, me llevó de cero a la calle, ¿no? O sea, tuve que vivirlo así, pisé a la psiquiatría, eh, viví una serie de cosas gracias al consumo, híjole, pues yo creo que tristes, eh, dolorosas, a mí me costó muchas lágrimas, ¿no? Muchas lágrimas el darme cuenta en realidad quién es Miguel, ¿no? Para mí fue un proceso bien difícil, gracias aquí a Clínica Nuevo Cerno, cuando llego, que empiezo medio a darme cuenta, ¿no? Pero no fue ni siquiera en mi proceso de paciente, ¿no? Yo me doy cuenta tiempo después, ¿no? De ser paciente, empiezo medio a despertar, ¿no? Fueron tantos años siguiendo mi línea, ¿no? La que yo creía que era la correcta, ¿no? Yo siempre platico y comento, había un terapeuta que estuvo aquí trabajando con nosotros, Javier López, en paz descanse, muy confrontativo, ¿no? Un psicólogo muy confrontativo. Pero me estoy brincando, ahorita me regreso, pero porque era muy chistoso su terapia, ¿no? Yo estando como los últimos días de paciente, recuerdo que él nos citaba, ¿no? Nos dedicaba 1 hora a cada paciente y cada que me hablaba a mí, llegaba, me sentaba y me decía, ¿qué pasó, Miguelón? ¿Cómo estamos, no? Y yo recuerdo con una sonrisa en la boca le decía, bien, bien a todo dar. Ah, bueno, pues
Entonces salte, me decía, mándame a uno de los que están enfermos. Y en verdad, en esa casa de medio camino, entonces yo me acuerdo que subía victorioso, de verdad glorioso, decía, híjola, qué bien llevo mi proceso, ¿no? O sea, qué jodidos están los demás que están una hora ahí llorando y yo, o sea, estoy tan bien que me dijo que me fuera a mi lugar, o sea, que no era necesario, ¿no? Que él atendía pacientes con alguna enfermedad o algún trastorno. Y decía, bueno, pues no es mi caso, yo estoy bien, ¿no? Este, tuve que pasar un proceso muy largo para entender qué es mi bien, ¿no? O sea, cuál era mi bien en realidad y una forma siempre evasiva, ¿no? Digo, de niño cobarde, una persona sumamente cobarde con miedos a todo lo que fuera contrario a lo que yo quería, ¿no? Yo recuerdo mi secundaria, eh, había a lo mejor probablemente niñas que ya me gustaban o alguien que me llamaba la atención, pero jamás con el valor de decirle o nunca me atreví por ese miedo del rechazo, ¿no? El miedo al rechazo era lo que a mí me mantuvo siempre escondido y precisamente ahí en la secundaria, cuando empiezo a probar la bebida, ¿no? Encuentro ese pum que anduve buscando, ¿no? O sea, ya me empezaba a dar cuenta que una vez bajo tomarme una cerveza o un trago, nacía ese valor de poderle decir a esa niña, ¿sabes qué? Me gustas. Y si esa niña me decía que no, pues en realidad no me interesaba, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no? Del consumo. Yo empiezo con el tabaco, con la bebida, o sea, son las sustancias con las que inicio dándome cuenta que según yo había encontrado esa solución, vaya, ¿no? A esa persona inconforme, a esa persona que le preocupaba, ¿no? A eso, te iba a decir, ¿no? Empiezo a estar conforme con algo, ¿no? Con A algo. empezar a buscarle solución a esa inconformidad y véngase una bebida, véngase ese valor, véngase esa seguridad y el sentido de pertenencia, ¿no? Pertenecer a algo más. Formar parte de, ¿no? A formar parte de ella, no ser el que estaba del otro lado, ¿no? Ya era yo parte de lo que yo veía como que era lo bueno, lo padre, ¿no? Poder tener y desgraciadamente te digo, ese camino equivocado, ¿no? Esa idea errada de esta es la solución, ¿no? Porque tal como lo dice, ¿no? En todos lados, las sustancias te funcionan probablemente a un inicio, pero es muy breve porque al final de cuentas se vuelve a recorrer el vacío, ¿no? Y empecé, digo, salgo de la secundaria, nos cambiamos de colonia y continúo con ese patrón, ¿no? Obviamente hay un momento donde, como soy una persona con personalidad adictiva, ¿no? Un adicto, es bien difícil saciar esa parte, ¿no? Y cómo lograr encontrar un equilibrio. Y fue la búsqueda de otras sustancias, ¿no? Más fuertes, más potentes, eh, que eran las que sustituían, ¿no? Sustituían al alcohol, sustituían al cigarro. Y así me fui en escaloncito, hasta que llegó un momento de mi vida donde pues me vi perdido. O sea, a mí en mi caso me tocó andar en la calle, ¿no? Me tocó vagar la calle, vivir el rechazo social, el rechazo de la familia, el rechazo en todos los sentidos, ¿no? Esta parte para mí fue muy dolorosa porque yo veía en ese entonces personas que yo las señalaba como este cuate anda bien mal. A mí me tocó escuchar de personas así o indigentes decirme, Miguel, aliviánate, cabrón, estás mal, ¿no? Y fue un choque muy duro, ¿no? Muy duro decir, bueno, ¿cómo me dice este cuate si este es famoso en la colonia? Él viene y me dice a mí, aliviánate, o sea, pues, ¿qué ven, pues, no? ¿Qué es lo que ven que yo no me daba cuenta, no? Digo, fue tan fuerte mi camino o mi choque y mi adicción que me fue muy difícil cuando llego a recuperación, Arturo, el darme cuenta del daño que traía, ¿no? Yo pienso que fue un paciente aquí en clínica, pues muy incómodo, ¿no? Un dolor de cabeza. Yo recuerdo desesperación de algunos consultores, ¿no? Del director en ese entonces, de explicarme con manzanas y Una y palitos. otra vez. Sí, hacíamos anteriormente, no sé cómo se trabaja ahora, un 10º paso.
escrito, ¿no? Y se hacía de manejar de una manera en clínica y de otra manera en medio camino, y en medio camino era repetir la primera pregunta, era la primera y la tercera lo mismo, ¿no? ¿Qué evento importante viviste el día de hoy y por qué? Y la tercera era igual que la primera y la cuarta igual que la... Y todos mis décimos pasos yo los recuerdo muy bien, agradecido con Dios y feliz de la vida por estar aquí. ¿Y por qué? Porque pues estoy agradecido con Dios y era todo lo que yo veía, ¿no? Jugando la Y parte, como se dice. pues jugando la parte, Arturo, probablemente, pero honestamente no dándome cuenta, ¿eh? O sea, en mi caso no me daba cuenta. Hay varias cosas de mi proceso que hoy veo y digo, híjole, quisiera ver estos cuates que me recibieron para decirles gracias, ¿no? Por la paciencia, porque en verdad no me daba cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que me preguntaba el director ese día un día bajo un 10º paso y me explicaba y me decía, a ver, Miguel, estas hojitas son para que tú manifiestes tus emociones, ¿no? Que nos expliques cuál es la situación que traes para poder ayudarte. Eh, Fue bien difícil entender esto que me preguntaba, porque de verdad yo creía, no, es que estoy agradecido de estar aquí. Sí, esa es la parte buena, pero mira, me decía, si te das cuenta que en el día te enojas, que pasa esto, sientes gula, una serie de emociones. No, no, pero no decía, o sea, de verdad yo me cerraba. Recuerdo verlo desesperado, explicar, hace un poquito uno de tus invitados que estuvo, ¿no? Me acuerdo que me explicó y me dibujó una carita y me dijo, mira, este eres tú, esta es tu cabeza, estas X son daños que has venido viviendo y que eso es lo que te hace vivir esas emociones y pasan una serie de cosas y yo lo veía como, me explica como si estuviera mal yo de la cabeza, ¿no? O sea, porque yo me creía bien, pues, y digo, esto gracias a todo ese daño, ¿no? A todos esos años vaya, de resistencia al cambio, ¿no? A la falta de aceptación. Eh, Cuando llego a clínica, llego a unidad psiquiátrica, no llego como muchos otros, yo llego mal, en muy mal estado. Lo único que recuerdo yo en clínica, que es algo que siempre platico, ¿no? Yo creo que ahí fue donde mi cabeza, mi espíritu, algo así, un clic, porque yo, sin estar convencido de una enfermedad, sin estar convencido de un daño, ahí me hinco en la psiquiátrica y volteo al cielo y digo, Dios, yo, yo siempre he oído que existe si lo digo, mas nunca lo he sentido, ¿no? Esta es la primera vez que te lo pido con todo mi corazón, o sea, ayúdame porque aquí yo ya no puedo manejar este barco, ¿no? Me vi perdido, ahí tuve varias vivencias en unidad psiquiátrica donde pude darme cuenta que estaba en un precipicio, ¿no? O sea, pude voltear hacia arriba y ver a toda aquella gente, entre ellos mi familia, los seres queridos que me decían, es hacia acá, Miguel, es hacia acá. Me fue muy duro darme cuenta de la profundidad en la que estaba, ¿no? Que el paso que seguía, pues ya era la muerte, ¿no? De ahí vengo yo, ¿no? De ahí vengo yo, Arturo, de ahí nazco yo en este lugar, ¿no? En este maravilloso lugar, porque no haber sido así, no sé qué hubiera sido de mi vida, ¿no? Y ha sido fue un proceso duro, un proceso difícil, con muchos errores, ¿no? Con muchos aciertos también, pero al final de cuentas yo creo que lo más maravilloso que me tocó vivir, ¿no? Y que definitivamente por obra y gracia de Dios se da mi instancia aquí en la clínica, ¿no? O sea, mi llegada, desde mi llegada, ¿no? Todo, yo no puedo decir fue mérito mío porque en realidad en ese momento que yo estuve aquí no me daba cuenta de por qué estaba. O sea, sabía que tenía un problema, sabía que estaba mal, mas no lograba darme cuenta de ese daño ni de esa enfermedad. O sea, digo, nada más fue porque Dios permitió que llegara. Y anduve ahí como perrito sin causa, ¿no? Sin entender todo lo que hablaban, porque en realidad no lo entendía, ¿no? Y yo tienen que pasar, estoy aquí un promedio de 4 años más o menos, tiene que pasar un tiempo para empezar a entender, ¿no? De qué se trataba. Me empezaron a caer los 20 como 1 año y medio después de mi internamiento, 2 años, ¿no? Digo, todavía hasta el día de hoy de repente hay cosas que vienen y digo, ching, por eso era, ¿no? Pero digo, fue duro por todo el tiempo en este camino, ¿no? De consumo
de negación, de falta de Esa, aceptación. esa es la palabra que te escucho y viene a mi mente, ¿no? Como esta parte donde, no, pues es que esto es lo que alcanzo a ver y es que la negación, antes de Fuertísimo. poder llegar a aceptar, a admitir, a darme cuenta, que porque todos lo ven, porque ya cuando llegas al punto de que un indigente, más indigente que yo, que ando mal, me dice: andas mal. O sea, ¿hasta dónde tiene que estar la venda en mis ojos para no poder o no querer ver mi realidad? Sí, el darte cuenta, ¿no? Pues mira, a mí me llevó años, ¿no, Arturo? El darme cuenta en realidad de quién soy. Te digo, a mí, yo estoy muy agradecido a esta persona que ya no está con nosotros, ¿no? A este psicólogo, porque él fue, yo creo que la primera persona que me hace o que me presenta conmigo mismo, ¿no? Yo ya prestaba servicios y varias cosas, pero te puedo decir hoy honestamente que aún no despertaba, ¿no? Esta persona fue el que me hace aquí en clínica despertar y darme cuenta en realidad quién era Miguel, ¿no? Porque el Miguel que yo conocí toda la vida era un Miguel valiente, bravo para pelear, muy hombre, honesto. Cometí errores, pero entraba siempre en el término de, pero bueno, ¿no? Una muy buena persona. Así me conocí yo y ese fue el Miguel que yo conocí cuando yo descubro en realidad quién es Miguel, ¿no? O sea, fue muy impactante para mí darme cuenta que era el más cobarde de todos los que estaban ahí en ese momento, ¿no? Una persona sumamente cobarde, una persona que siempre le tuvo miedo a un no como respuesta, ¿no? Una persona que le tuvo miedo siempre al rechazo, al sentirse fuera. Y cuando me presentan conmigo, o sea, fue por medio de otro paciente, ¿no? Llega otro paciente a clínica y este paciente, recuerdo que desde que llegó chocamos, ¿no? Y yo, fue cuando después de un año más o menos empiezo a trabajar en mis emociones, en realidad, ¿no? Llega este paciente y voy precisamente ahora sí a pedirle ayuda al psicólogo porque no lo toleraba, ¿no? Pues me dijo, dale gracias a Dios, me dice, dale gracias a Dios de esta persona que está llegando, porque esta persona que llegó se llamas tú, ¿no? Y a partir de ahora duermes en el mismo cuarto, vas a trabajar con él, vas y yo, porque no me hagas esto, ¿no? O sea, ¿cómo? Digo, fue un impacto muy fuerte para mí, Arturo, el conocerme, ¿no? El entender en realidad quién soy yo, ¿no? Porque era totalmente contrario a la persona que yo creía o decía que era, ¿no? Y como tenía tantos años bajo ese mismo esquema, me fue muy difícil romper y darle la contra a mis pensamientos, ¿no? A mí me enseñaron, ¿quieres cambiar? Sí, tienes que cambiar todo. ¿Quieres ser una persona diferente? Sí, sí quiero. Empieza a escucharte y haz lo contrario de lo que piensas, más o menos, para que me entiendas. Me dices, ¿cómo lo contrario de lo que pienso? Estos cuates piensan que estoy loco, están mal, o sea, ¿cómo lo contrario? ¿Cómo escucharte? A mí me fue muy difícil aprender esa parte, ¿no? A escuchar, abrir mi corazón y ser una persona honesta, ¿no? Dejar de ser un hijo de ese quinto capítulo, ¿no? Que tanto nos dicen, que todo grabado y tatuado, ¿no? Romper con eso, yo creo que fue lo más difícil de la recuperación, ¿no? El aprender a ser honesto conmigo mismo, ¿no? Saber quién soy, qué quiero, qué pienso y qué puedo hacer y qué no debo de hacer, ¿no? Esa parte yo creo que fue lo que más me costó trabajo, ¿no, Arturo? El darme cuenta de quién soy y cómo le hago diferente, ¿no? Cómo tengo que hacer el día de hoy para ser una persona diferente mañana si quiero resultados diferentes, ¿no? Que es la locura que tocamos, bueno, que toco yo como adicto, no voy a hablar de mí. Siempre, siempre querer esperar algo haciendo lo mismo, ¿no? Es la locura total, pues, ¿no? Quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente, ¿no? Esa cultura que no se nos inculca desde niños, que es el invertir, ¿no? Invertir desde tu persona, ¿no? Inviértete a ti como persona, si quieres ser un mejor ser humano, si quieres ser una persona diferente, tienes que cambiar, pues, ¿no?
y esa resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio de, híjola, pero es que es más difícil, pues claro que es más difícil, ¿no? Claro que duele, claro que cuesta, pero pues en mi caso yo estoy muy agradecido con la vida. Digo, sé que para mucha gente este tema de las adicciones es un tabú, ¿no? Porque hay mucha ignorancia, porque vemos al adicto como una persona que a veces nos avergüenza, porque nada más señalamos, ¿no? Porque no nos hemos dado el tiempo de investigar qué es la adicción, ¿no? O sea, el entender cómo funciona esta enfermedad, ¿no? Que para mí es netamente emocional, digo, está lo espiritual, hay muchas otras cosas, pero la parte emocional, ¿no? El no saber manejar mis emociones, ¿no? Primero detectarlas, ¿no? Conocerlas, aceptarlas y después cómo las manejo para poder empezar a ser una persona diferente, ¿no? Esa parte, esa parte ha sido pues, muy interesante, ¿no? El empezar a aceptar el tipo de persona que soy para poder hacer ese cambio, ¿no? Y ahí sí, entonces probablemente como nos marca el programa, ¿no? Por añadidura, cuando tú empiezas a aceptar, soy cobarde, das tu primer paso de valiente, ¿no? Cuando empiezas a decir, soy una persona sumamente deshonesta, empiezas a hacer pequeños actos de honestidad personales, ¿no? Y ahí viene ese cambio, ¿no? Pero definitivamente sí es una enfermedad y es una enfermedad que tiene que ser tratada, ¿no? Que no puedes, en mi caso yo no fue jamás por mi propio pie, nunca tuve ese valor tampoco, ¿no? Porque ni siquiera aceptaba, ¿no? Necesitar ayuda. No, no, yo, o sea, yo pensaba, te incomoda a ti, pues la ayuda la ocupas tú, ¿no? O sea, yo estoy a todo dar, ¿no? Yo no tengo problema con mi consumo. Tú No, tienes problema con el consumo. sí, 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 y ahí me he recargado porque era muy cómodo recargarte en esa parte, ¿no? Es muy, muy padre. Hace rato antes de hacer esta entrevista te comentaba que hubo un tiempo de mi carrera, ¿no? En la calle, de mi carrera en adicción, que yo pensé que tenía que vivirlo de verdad, ¿no? O sea, que tenía que yo seguir en el consumo porque de esa manera iba a ayudar a los demás, ¿no? Con mi muerte, decía, con mi muerte voy a ser un gran ejemplo para, pues claro que era más conveniente, ¿no? Seguir consumiendo, seguir en la calle, seguir en negación, que enfrentar, ¿no? Y Porque es enfrentar una cuesta y duele. forma de manipular a tu mente, de Sí, manipular a tus acciones para escuchar lo que yo quiero escuchar. Continúen. Ve por ese camino. vamos Síguete bien. destruyendo. Así era. Pero en realidad es miedo a empezar a comprometerte, a ser honesto, a hacer un cambio. Y como tú dijiste hace un momento, el cambio duele, el cambio es difícil. Y, Correcto. pero cambiar viene con cosas diferentes. Tú, ¿cómo o cuándo te diste cuenta que tenías un problema? Yo me doy cuenta que tengo un problema así de corazón, honestamente, como al año de llegar a clínica, ¿no? Ahí empiezo a entender por qué era un problema, ¿no? Ahí me doy cuenta de lo difícil que iba a ser, ¿no? La recuperación, porque veía todo tan lejano, Arturo. Cuando yo me puedo dar cuenta de que hay un problema que se volvió una enfermedad muy fuerte y quiero voltear hacia arriba, hacia enfrente, fue muy difícil, ¿no? Yo creo que me hubiera sido más fácil continuar que detener, ¿no? Y hacer ese cambio, ¿no? Poder salir adelante con mi problema, con mi enfermedad, ¿no? Digo, probablemente el problema fue siempre, ¿no? Porque siempre ocasionó situaciones dolorosas, situaciones duras para la familia, pero yo no lo veía honestamente en ese tiempo como problema, ¿no? Yo lo veo como un problema en realidad cuando llego a recuperación y cuando empiezo a despertar, ¿no? De mi mal sueño, de mi pesadilla, ahí se me volvió verlo como un problema. O sea, no es un problema, es un problemón el que traes, ¿no? Es un broncón y va a costar años. Yo oía muchas frases, fíjate, Arturo, en lugares que había estado anteriores a este y escuchaba que decían, pues tú cuando metes un tornillito, ¿no? Si la cuerda da 9, 10 vueltas, si lo quieres sacar
¿cómo le vas a hacer, no? Bueno, pues yo por mi personalidad adictiva, pues lo jalas y lo sacas de volada, ¿no? Así nada más que se rompe, se fractura, no es la manera, ¿no? Y entender ahí, ¿no? Ahí detecto ese problema y digo, híjola, va a ser muy difícil, pero ya había algo, ya había una semillita, ¿no? Sembrada en el corazón por algo llegaste, ¿no? O sea, las cosas no pasan por casualidad ni por coincidencia, o sea, hubo algo por lo cual tú llegas y hay que empezar a enfrentar ese que en realidad es un problema. A lo mejor me estoy desviando de lo que me estás diciendo de problemas, sí te lo entiendo, nada más que te digo, en realidad ahí es donde yo lo veo, o sea, yo fue tanto tiempo, a lo mejor como problema lo vi desde mucho antes, ¿no? Cuando me tenía alguna patrulla, cuando había otras cosas, o me dejaban mis novias, o mi familia me cerraba la puerta, o sea, sí era un problema, pero en realidad en ese momento yo lo veía como un problema ajeno a mí, ¿no? O sea, los culpables son ellos. O sea, yo siempre culpé a mi entorno, te decía a un inicio, ¿no? A mi familia y todo lo que estaba alrededor. O sea, yo no era el problema para mí. O sea, en realidad yo ahí no lo veía como esto es un problema. Había una inconsciencia muy grande que no me permitía, ¿no? O un daño ya probablemente que no me permitía darme cuenta que tenía un problema, ¿no? O sea, lo veía como algo pasajero, como algo que, pues que había decidido nada más, a lo mejor andar de vago, ¿no? Yo así me vi siempre, como, no, pues fui vago, no, era vago nada más, o vaguito, decía, porque me era más suave manejármelo así, ¿no? Digo, yo lo veo como problema cuando ya empiezo a despertar, digo, híjole, pues sí, es un problemita y un bronconón, ¿no? Ahí cuando veo ese abismo, ¿no? En el que me encuentro y digo, híjole, o sea, hasta aquí llegué, ¿no? Llego a unidad psiquiátrica después de muchos años, ¿no? Y fue fuerte, ¿no? Esa vivencia. Lo que mencionas es muy interesante, o sea, cómo realmente ahorita podemos entender, ¿no? O sea, hubo señales, hubo Muchas. situaciones como para decir, tengo un problema, o sea, no está en mis manos, ya no lo puedo controlar, pero el, la verdadera manera de aceptar, de despertar conciencia, de aceptar el problema, vino después a través del tiempo, a través del trabajo, a través de ir empezando a practicar ciertos principios que, no sé en tu caso, pero en el mío, dentro de mi época de consumo, no te puedo hablar de principios espirituales, no te puedo hablar de valores, no te puedo hablar de muchas cosas que el día de hoy trato de practicar, ¿no? Y empezar a vivir de esa manera empieza a generar esa conciencia que dices, de verdaderamente sentirlo. Pues mira, sí, ¿no, Arturo? Yo, en mi caso, hubo principios que me marcaron, en tu caso, ¿no? Mis padres, y dentro de todo ese camino que viví, sí hubo cosas extremas que yo creo que jamás me hubiera permitido, ¿no? Sí había una parte había un algo ahí sembrado que yo asumo que es esa moral y esos valores que me enseñaron en casa, ¿no? Que no supe aprovechar a lo mejor en algún momento, pero sí estaban ahí había ciertas cosas que me incomodaban, ¿no? En mi camino de consumo, había cosas que, ay, decía, híjola, que no me hacían sentir bien conmigo mismo. Yo en mi camino conocí muchas personas que probablemente estaban en ese camino, pero estaban como entregados o como que lo disfrutaban, ¿no? Yo en realidad te puedo decir que no es algo que disfruté del todo, o sea, en muchos momentos era como un castigo conveniente, pero había una parte incómoda, ¿no? Que no me tenía satisfecho y que yo siempre en mi camino tuve en mi cabeza que un día iba a salir de ahí, que un día iba a poder trascender esta parte, mm, por cuestiones que no me gustaban, ¿no? De lo que se vive en la adicción, ¿no? Hay muchas cosas extremas, muchas cosas duras que no me hacían sentir bien, ¿no? Había una parte inconforme y yo creo que esta parte es la que al final me lleva y me ayuda, ¿no? A poder salir de ese hoyo, de ese abismo en el que me encontré, ¿no? En algún momento, o sea, sí había eso, pero sí también una inconsciencia, ¿no? Una inconsciencia fuerte de daño, de enfermedad, ¿no? O sea, yo jamás lo vi como una enfermedad, jamás lo vi como un daño, no, pues no me di cuenta, ¿no? O sea, yo en realidad
digo, pensaba que estaba bien, o sea, sabía que algo no andaba muy bien, pero lo minimicé, ¿no? Que es parte de mi enfermedad, ¿no? El minimizar mis defectos o mis errores, ¿no? Me preguntan, ¿eres corajudo? Eh, sí, pero, o sea, leve, ¿no? O sea, Lo normal. y siempre le pregunto porque pertenezco también a una asociación y a veces se habla, ¿no? Se busca el ser un mejor ser humano, ¿no? Y les digo yo siempre a la gente, pues es muy fácil aquí entre Arturo y yo, si tú me preguntas cómo es Arturo, pues es bien buena onda, ¿no? Es un cuate a todo dar que transmite positivismo y eso, y viceversa, pero yo creo que el termómetro para esto, ¿no? Yo les digo siempre que venga mi esposa y te va a decir en realidad quién es Miguel, ¿no? Miguel es neurótico, es corajudo, es cuadrado, es cerrado, ese soy yo en realidad, ¿no? Pero te digo, es chistoso, ¿no? Ahí yo creo que quienes califican en realidad cómo soy, pues pueden ser mis hijos, ¿no? Mis hijos o mi señora, que son los que te van a decir en realidad quién es Miguel, ¿no? Ese soy yo, ¿no? El que yo te vendo, pues yo siempre trato de estarme protegiendo, ¿no? Es una guerra con la que vivimos, ¿no? O vivo yo al menos. ¿No? Y qué interesante que ahorita al transmitir eso, estás también, o sea, transmitiendo honestidad y aceptando esas partes, por ejemplo, como al principio de que tenías la máscara, ¿no? Del duro, del que no tiene miedo, y luego enfrentar la cobardía, y ahora enfrentar mi neurosis, enfrentar también esas partes de mí que no me gustan tanto, que a veces no las quiero ver, pero que esos medidores que tenemos en casa, pues son los que realmente lo viven. Son los que lo viven y los que lo saben y lo sienten, ¿no? Ahora mismo que venía para acá para la entrevista, Arturo, ¿no? Tengo días viendo tus entrevistas, viendo las que hacía esta muchacha que estaba anterior a ti y es una guerra, ¿no? Un jugo en mi cabeza. Digo, yo solo me río de lo mío, viví un estrés fuerte antes de, ¿no? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué tengo que, pues, se me olvida esa parte, ¿no? Pues tienes que ser tú nada más, ¿no? O sea, no tienes que fingir, no tienes nada que actuar, eres tu persona y la personalidad del adicto, mi personalidad adictiva, ahí está, ¿no? Mis emociones siguen igual que antes, nada más que hoy aprendo a manejarlas y a enfrentar, ¿no? En algún momento, te soy honesto, yo le dije a mi señor, ¿sabes qué? Le dije, me ganas de no ir, le dije, es que tengo que ir yo a estar hablando, o sea, ¿por qué? Porque empiezo a hacerme una ensalada en la cabeza, ¿no? De todo lo que viene y quiero ser yo el que controla, ¿no? Eh, Parte de mi personalidad adictiva o uno de mis defectos muy fuertes es querer controlar, ¿no? Yo quiero controlar mi entorno, yo voy a llevar la entrevista, yo te voy a decir qué, o sea, como que está esa parte de que sigo sintiendo ser el centro del universo, ¿no? Esa es parte de esa personalidad, pero bueno, hoy desde hace tiempo, ¿no? Me doy la oportunidad de abrir y entender que pues solo soy uno más, ¿no? No hay nada diferente de mí a los demás, soy un individuo más y de repente tienes que dejarte fluir y dejar aprender, ¿no? Dejar que te enseñen los demás, ¿no? No cerrar esa parte del ego, ¿no? Que me domina, digo, en mi caso me es muy fuerte, ¿no? El ego, ¿no? Siempre quiero yo tener la razón y ese es otro de los choques que tengo con mi personalidad, ¿no? Cuando me dices, no, Miguel, estás mal, ¿no? No es así, ¿cómo, no? Pero pues es divertido, ¿no? Cuando aprendes a entender tus emociones, a conocerte, yo creo que de cierta manera también puedes divertirte de eso, ¿no? Yo hoy platico conmigo y me río, ¿no? De muchas cosas que pienso y digo, de verdad, qué suave que hoy te puedes dar la oportunidad, ¿no? De escucharte, de escuchar a Miguel, ¿no? Porque Miguel está trabajando todo el día, trae la cabeza, y es de repente algo que he aprendido a disfrutar y a vivir con ellos, ¿no? Que yo creo que ahí está la clave, Arturo, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio emocional, ¿no? Y obviamente se vive un proceso en el que hay que trabajar, ¿no? Por medio de grupos, terapeutas, psicólogos, como quieras, pero en algún momento tienes que aprender cómo equilibrar tú tus emociones, ¿no? Como lo tengo que hacer yo ahora y cuando llegas a ese punto yo creo que empiezas a entender, ¿no? Muchas situaciones de la vida y situaciones personales, ¿no? Que hoy yo solo me río, ¿no? De mi enfermedad
y también de lo pasado, ¿no? Para mí yo creo que, digo, como te dije hace rato, este camino, aunque fue duro, aunque fue doloroso y que aunque me costó muchas lágrimas, ¿no? El salir de aquí, eh, es maravilloso lo que me ha dado, ¿no? Es maravilloso cuando tu cerebro hace ese clic emocional en el que dejas de vivir. Yo le llamo que los seres humanos a veces vivimos en play, cerrados en nuestro mundo egoísta, sin voltear a ver tu entorno, ¿no? Tu alrededor. Esa parte es algo que ahora yo disfruto mucho, ¿no? El poder caminar, disfrutar de un árbol, ver un pájaro, ver a mis hijos, ¿no? El crecimiento de mis hijos, tantas cosas tan maravillosas que tiene la vida y que dices, híjola, ¿cómo pude vivir tantos años cerrado nada más en ese túnel, ¿no? O en esa cárcel con la reja abierta, ¿no? En esa prisión de la que viví agarrado de esos barrotes diciendo no puedo salir, y era tan simple como dar un paso lateral y darte cuenta que no hay puerta, ¿no? Está abierto, ¿no? Nada más yo veo la enfermedad o mi enfermedad como esos perritos, ¿no? Que están ladrando, que está la reja cerrada, y le abren la reja y luego se calman, ¿no? Y cierran y están agarrados, así aferrados, ¿no? A esa enfermedad, ¿no? Pero, tío, yo creo que fue algo maravilloso todo lo que me ha tocado vivir, Arturo, todo lo que me ha tocado vivir, porque en mi caso soy un ser humano tan tonto, tan cerrado, que necesitaba vivirlo para hoy poder valorar y ver la vida como es, ¿no? Ver la belleza y ver todo lo que sí tengo, ¿no? Todo eso que la vida me da cada día desde que despiertas, ¿no? Desde que despierto y digo, híjole, me dejó de amanecer otra vez, ¿no? Voltear a ver a mi esposa, ver a mis hijos, llevarlos a la escuela y dices, híjole, es increíble, ¿no? Vale la pena, ¿no? Vale la pena, yo creo que para todos darse la oportunidad, ¿no? En algún momento, si cada ser humano, creo yo, Arturo, cada ser humano nos diéramos la oportunidad de visitar al psicólogo de vez en cuando, ¿no? De limpiar la casa, de sacar todo lo que traemos, híjole, la vida probablemente puede ser mucho más placentera, ¿no? De lo que creemos, ¿no? Salirnos de ese encierro emocional con el que se vive. Nada más que generalmente nos mencionan la palabra psicólogo y no, yo no estoy loco, ¿no? Una Pero resistencia total. creo que todos los seres humanos vivimos con cierta locura, ¿no? Que se tiene que estar trabajando constantemente para poder sobrellevar, ¿no? Y poder vivir. Y dejar vivir a los demás, ¿no? Que es importante también. Ahorita mencionas mucho una palabra, ¿no? Que me hace ruido porque es el eje de esta enfermedad y que es el ego. El ego. ¿Cómo ha dirigido tu vida el ego durante el consumo y cómo ha sido esa pelea con el ego desde que estás, ya sea en un proceso, que estás en recuperación? Pues es una lucha constante, ¿no? Arturo, hoy estoy consciente que es algo que ahí va a estar siempre porque es una parte de mí, es una parte de mí, pero yo creo que lo importante es aprender a detectarlo, aceptarlo, ¿no? Ahí tenemos un programa maravilloso, ¿no? Que es el programa de 12 pasos, que lo puedes aplicar, le vas cambiando de nombre, ¿no? O de sustancia, y en todos los sentidos lo aplicas, ¿no? Cuando empiezas a aceptar, ¿no? Que soy una persona sumamente egoísta, es cuando empieza a venir ese cambio, ¿no? Además que pues, definitivamente es doloroso, ¿no? Seres humanos, yo creo que tenemos un amor pues muy jodido, ¿no? Esa es la palabra, damos un amor muy limitado. Generalmente decimos, yo te amo, yo te quiero, si estás dentro de lo que yo quiero, ¿no? O sea, cuando ya te empiezas a decir algo que está fuera de mí, ya como que no te quiero Ya no tanto, te quiero tanto. y ahí te das cuenta ahí puedes medir tu ego, ¿no? Y analizar y darte cuenta que en realidad somos bien egoístas los seres humanos, ¿no? Con los hijos lo hacemos, ¿no? Yo quiero que mi hija sea doctora porque yo no fui doctor, ¿no? Y quieres que ella haga lo que yo creo que nos hace falta mucho, al menos a mí, ¿no? El aprender a respetar a los demás, ¿no? Ver al semejante con amor y entender que cada uno vivimos un proceso diferente y tenemos gustos diferentes, y todo radica en el amor para mí, ¿no? Que es la palabra con la que te puedo decir, ahí está la clave, ¿no? Ámate o aprender a amarme. Cuando tú te amas,
por añadidura empiezas a amar a los demás, ¿no? Y viene el respeto y viene una serie de cosas muy padres, ¿no? Pero es una pelea constante, ¿no? El ego ahí va a estar y en mi caso ahí sigue bien presente, ¿no? Me brinca como cada 5 minutos aproximadamente, ¿no? Para variar. Para variar, más o menos, ¿no? Así en ese tono, cada 5 minutos estaba brincando, 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 pero bueno, ya lo aprendí a conocer y a darme cuenta, ¿no? A darme cuenta quién es y pues es una lucha que llevo todos los días, ¿no? Y que la voy a llevar por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, hemos visto cómo, cómo creciste, cómo llegó Miguel a, a una aceptación, a identificar, a darse cuenta que tiene un problema, a caminar en recuperación. Y si pudieras comparar tu vida antes y ahora, ¿qué me podrías decir? ¿Qué les podrías compartir a las personas que nos ven en este momento? No cambiaría el peor día en recuperación por el mejor de actividad. O sea, es totalmente otra vida diferente. ¿Qué te puedo decir de eso, no? De verdad, el peor día que he tenido en recuperación, el peor día ya en sobriedad, no lo cambiaría por el mejor en ese tiempo, ¿no? Pasa que se despierta esa conciencia y, y hoy le doy un valor muy diferente a la vida, ¿no? Hoy me pasan cosas muy curiosas en mi vida. Yo en tu casa pongo un cuadro, probablemente los demás seres humanos no se dan cuenta, para mí es maravilloso cuando lo pongo, ¿no? Y lo disfruto tanto como no te imaginas, ¿no? Y es ese valor o ese amor con el que hoy vivo, ¿no? De disfrutar cada centímetro, cada pedacito, cada bocanada de aire que la vida me da, ¿no? Poder darle gracias a Dios por eso. Yo no, o sea, no lo podría comparar porque son cosas bien diferentes, Arturo. Yo definitivamente disfruto mucho hoy lo que la vida me da y disfruto mucho mi vida, mi persona. Estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con todo de esto, ¿no? Eh, ¿Qué les puedo decir a las demás personas? Bueno, híjole, ojalá que digo, como te dije hace rato, cada ser humano se diera la oportunidad, de verdad, adictos y no adictos, Ujú. general, de trabajar con tus emociones, de darte la oportunidad de ir y compartir, ¿no? Tus pensamientos, tus sentimientos, para poder desmenuzar y entender. Yo creo que cada uno seríamos un mejor ser humano, ¿no? Y podríamos entender muchas cosas que de repente no logramos entender o descifrar, ¿no? Darse la oportunidad, ¿no? De buscar ayuda, ¿no? De bajar la mano, de agachar la cabeza y cuando hay la necesidad de pedir ayuda, pues pedirla. Y cuando te brindan ayuda, aceptarla, ¿no? Que es difícil por el ego, te digo, pero, híjole, sería maravilloso, ¿no? Eso es lo que te podría compartir, ¿no? Que, que, que se dé la oportunidad igual, digo, toda la gente, ¿no? De abrir su corazón y en algún momento solicitar la ayuda o hacer ese lavado, ¿no? Ese reconocimiento emocional y empezar a hacer un enjuague para poder adquirir esa tranquilidad o esa dicha, ¿no? Yo aquí en la clínica escuché a alguien en alguna ocasión decir, ¿no? Si en este momento la vida, Dios, o lo que tú quieras poner, decide que esta luz se apaga, hoy me iría feliz, ¿no? Hoy yo te lo puedo compartir, ¿no? Encontré la dicha, encontré la plenitud y estoy listo, ¿no? El día que esto se tenga que acabar o apagar, estoy dispuesto a que se apague. ¿Eh? Me voy feliz y estoy feliz con lo que he hecho, estoy feliz con mi logro y estoy feliz con lo que la vida me da, hasta el día de hoy. Y aún ahí hay cosas inconclusas, como mis hijos, tengo un hijo pequeño que todavía tengo que acompañar, pero sé que está con una buena mujer, sé que está en una buena familia y sé que va a salir adelante. Hoy me puedo ir tranquilo, ¿no? Este, Eso es lo que yo encontré, ¿no? Al trabajar mis cuestiones emocionales y yo me siento bien agradecido, digo, es algo que te puedo compartir, lo que cada quien encuentre
eso que te genera esa dicha y esa felicidad, ¿no? El sentirte pleno como ser humano, como hombre, como persona, yo creo que es la cúspide de lo que se trata la vida, ¿no? Al menos para mí así es, ¿no? Yo lo he encontrado y llegué ahí, o sea, ya no hay arriba, digo, hay cosas por hacer, pero en realidad cosas más vanas, más superfluas, más por encima, ¿no? En realidad, para mí soy un ser humano feliz y estoy feliz con lo que tengo, ¿no? Y agradecido. Fíjate, me llama mucho la atención esto que dices, porque desde hace un tiempo para acá, como he tratado o he entendido la felicidad de otra manera, ¿no? Como antes yo la percibía cuando estaba en actividad, que las cosas cambian, mi perspectiva cambia, mis experiencias son diferentes, y si de alguna manera mi historia de vida dentro de la adicción activa, no sabía lo que era la felicidad. Yo creía que la felicidad era, pues, placer instantáneo, aquí ya lo que yo quiero, ¿no? Satisfacer mi puro deseo. Pero el día de hoy encuentro la felicidad como momentánea, como situaciones, como ah, estar, disfrutar, ser, sentir. Y el día de hoy trato de enfocar mi vida no hacia la búsqueda de la felicidad como lo hacía antes, sino a la búsqueda de esa palabra que nos mencionas, de esa plenitud. Y en el camino a la plenitud vienen incontables momentos de felicidad, también de dolor, pero la manera de afrontar esas emociones, esas situaciones, es lo que el día de hoy hace la diferencia. Pues mira, al final de cuentas, Arturo, yo creo que lo único que nos vamos a llevar o lo único que nos llevamos de aquí es los momentos, nada más. Yo he vivido varios momentos en mi vida ya en recuperación y había una búsqueda inicial, ¿no? Donde dices, quiero más dinero, quiero una mejor casa, quiero un mejor carro, quiero... Y en los años y el tiempo te van, bueno, al menos a mí me han hecho darme cuenta que no está ahí esa parte, ¿no? Es más los momentos, ¿no? Mi familia, mis hijos. Yo me recargo mucho, hace rato te comentaba, soy muy ermitaño, tengo muchas amistades, conozco mucha gente. eh, de la puerta hacia adentro de tu casa vivo un encierro, pero disfruto, de verdad, disfruto mucho mi familia, ¿no? A veces me dicen, no, pero no sales o vamos a salir. Ya salí un montón de veces, o sea, ya salí mucho tiempo, hoy busco otras cosas que son las que a mí me llenan, ¿no? Digo, no necesariamente nos va a satisfacer lo mismo, pero sí es como algo que disfruto mucho, ¿no? El buscar lo que en realidad me llene, me satisface y encontrar esa plenitud, ¿no? Yo anhelaba y yo cuando escuché esa frase que te digo, de si el Dios decide llevarme el día de mañana, me voy feliz, y dije, o sea, yo todavía no, pues, no, o sea, yo lo encontré, ¿no? Y encontrar eso es, yo creo que lo más maravilloso que la vida me ha dado, ¿no? El poder sentirme con esa fuerza de decirte, estoy listo para partir, ¿no? Estoy listo para irme el día que Dios así lo manifieste, me voy feliz. Digo, no sé si me voy a quejar, depende de cómo me vaya, ¿no? Porque soy pero de verdad me voy feliz, o sea, me siento lleno, me siento satisfecho, siento que he saciado ya ya no son las cosas aquellas que me preocupaban o que me impulsaban, ¿no? Como decir un mejor carro. Ay, la verdad ahora no me interesa, digo, no tengo carro del año, ¿no? Hemos tenido, pero no es algo ya, o sea, son cosas que pasaron a segundo término hace mucho tiempo y no porque tenga lana, porque no la tengo. Vivimos al día, como la mayoría de la gente o el promedio, pero disfruto mucho lo que tengo, pues, si me explico, y eso es algo, pues yo creo que lo más maravilloso que la vida vas a encontrar, ¿no? O sea, no sé si hay algo más hacia arriba, pero en mi caso yo lo encontré y eso me mantiene firme, ¿no? O sea, firme a decir, vale la pena, ¿no? Vale la pena la recuperación, vale la pena estar bien, vale la pena las noches de llanto, lo difícil, todo vale la pena, o sea, terminó valiendo la pena, ¿no? La vida es maravillosa, nada más que a veces nos hace falta darnos cuenta, ¿no? En realidad todo lo que la vida nos pone desde que te levantas, ¿no? Hay muchas cosas que dejamos de ver porque vivimos metalizados, envueltos o agarrados de los problemas, de las enfermedades del pasado, ¿no? Bueno, una parte de la literatura lo decía, ¿no? La mayoría de los seres humanos, una reflexión, creo que venía esa parte, ¿no?
vivimos mal a veces emocionalmente porque vivimos agarrados de dos pequeños detalles, ¿no? Del ayer y del mañana. Y por vivir el ayer y el mañana dejamos de vivir este día y, híjole, para mí se ha sido bien importante, ¿no? El vivir hoy, ahorita, este momento, qué estoy haciendo ahorita, ¿no? Esa parte es para mí lo mejor que me ha tocado, ¿no? Pues Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. La verdad, muy agradecido, muy contento de compartir este espacio, de escucharte, de conocer un poco más tu testimonio y más que eso, de conocer ese grado de esperanza que nos compartes el día de hoy. Claro que sí, Arturo, gracias a ustedes. Yo también me siento contento de estar aquí. Fue algo emotivo, ¿no? Cuando me hablaron y algo que me movió el tapete, ¿no? Venir y recordar, ¿no? De dónde vengo y les agradezco mucho también y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos para servir, ¿no? Algo con lo que me gustaría cerrar. Cuestioné a Dios muchos años, ¿por qué me dejaste vivo, ¿no? ¿Por qué me das la oportunidad? Hoy sé para qué es, ¿no? Nos corresponde servir, Arturo. Y lo que se ocupe con mucho gusto, aquí estamos para apoyarles, ¿no? A la hora que sea, en el momento que sea, en lo que les pueda apoyar, con compartimiento, con lo que sea, estamos dispuestos, ¿no? Gracias. No, pues gracias a ti nuevamente y qué bueno que te diste la oportunidad de regresar a esta tu casa y de darte la oportunidad de compartir a todas esas personas que el día de hoy nos puedan escuchar, que pueda llegar este mensaje y por mi parte es todo. Les agradezco por haber llegado hasta aquí, por ver este video, por darse la oportunidad a ustedes también. Y si este video puede llegar a más personas que necesiten este mensaje, que estén pasando por una situación similar, por un problema de adicciones, no dudes, aquí abajo en la descripción están todos nuestros datos, está la información que necesitas. Por mi parte es todo. Les agradezco y los invito a nuestro siguiente capítulo, a nuestro siguiente testimonio. Por mi parte es todo. Mi nombre es Arturo Romero. Me despido.